Reapareció el amigo Lust defendiendo a la LUC y brilló con su Lust que lo caracteriza. La libertad es el principio que sobrevuela la LUC. Pero ¿por qué usted dice que promueve la libertad de la LUC en contraposición al sistema actual? ¿Qué es lo que promueve una mayor libertad de esta ley? El gobierno anterior, por definición, es un sistema ideológico que limita la libertad de las personas. El socialismo. En los países socialistas, la gente no es libre. Sigue siendo un país capitalista el Uruguay, ¿no? Claro, pero en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se fue comprando normativa que en mi concepto, puede estar equivocado, le limitó la libertad a las personas. Entonces no era un sistema socialista, era uno capitalista demasiado normalizado. Bien, empezamos a entender por dónde va. Limitó la libertad a las personas. ¿Por ejemplo qué? La seguridad, por ejemplo. Usted tiene derecho a vivir en una sociedad con relativa seguridad. Si usted no tiene seguridad, usted no es libre de transitar, de disponer de sus bienes, etcétera, etcétera. Hubo un aumento de los delitos, que es público y notorio. Cuando aumentan los delitos, a usted le limitan su libertad en la convivencia social. Desde la vuelta a la democracia, lamentablemente los delitos siempre aumentaron. ¿Pero qué medida socialista se aplicó que favoreció la delincuencia? ¿La liberación de presos por ser primarios? ¿El 3x2? Los países socialistas, por lo general, son bastante más duros que eso. Como sea, en 2005 habían 6.000 presos y en 2019 habían 12.000. Que sepamos, los delincuentes nos entregaron, ¿no? La inclusión financiera. Usted en el régimen anterior, si usted tenía más de $4.900, el gobierno partía de la base que usted los había mal habido. Si usted tenía más de 4.900, tenía que explicar cómo los había adquirido. Está bien controlar el narcotráfico, el lavado de dinero y todo lo que existe, pero con cierta razonabilidad, y por eso se aumentó lo que usted tiene que justificar. La verdad que era muy bajo el límite. Ahora lo subieron hasta $100.000. Seguro en este momento está mejor controlado. Lavado. Después usted no puede disponer de sacar determinada suma de dinero por día que está en los bancos. El gobierno anterior, que trabajó para los bancos, llevó el sistema bancario a todo el mundo. En una enorme cantidad de articulado, le restó libertad al ciudadano. Tiene razón. Es mejor que el ciudadano suba aporte o cobre en negro. Todo por la libertad. Hasta este momento es un discurso clásico de derecha. Pero pronto patinaría por el sinuoso camino de una ridícula teoría conspirativa. La enseñanza en el Uruguay, según todos los índices de medición, ha disminuido su calidad. Ahora, esa disminución de calidad de la enseñanza es buscada, es de exprofeso. Yo creo que los gobiernos crean pobreza, filosóficamente, y el ser humano crea riqueza. Entonces, ¿usted cómo crea pobreza? Restándole libertad a la persona en el desempeño de su actividad individual, que es imperceptible, le limita esto, le limita aquello, y le baja la calidad de la educación. Una población menos educada es más manejable. Si una persona no tiene educación, la educación básica, usted con una persona sin educación la puede manejar más fácilmente que una persona educada. Usted dice, se empeoró la educación a propósito para generar una gente manejable, Claro. que a su vez, empobrecida, depende del Estado para que el Estado le mantenga los derechos que le da. Claro, porque al ser asistido por una reacción inconsciente de agradecimiento que todo humano lo tiene, usted le agradece a quien lo asiste. Si se promovió la caída de la educación, las cifras demuestran que llegamos al peor momento, el rendimiento va decayendo. Esa gente que fue empobrecida en su capacidad intelectual para perpetuar el gobierno del Frente Amplio terminó votando al Partido Nacional. Y Cabildo Abierto fue la revelación de la elección y usted salió diputado. La sociedad reaccionó ante la constatación de ese declive desde el punto de vista económico y cultural, y por poco margen se le dio la oportunidad a esta coalición. La verdad es que se cambió por un solo motivo. Esa diferencia tan grande entre la preocupación por la delincuencia y después la falta de empleo, la economía, la educación, la corrupción. Ahí están las razones del resultado electoral. La clave número uno del resultado electoral no fue la economía, fue el tema de la seguridad. La enseñanza no movió la aguja. Es un plan maquiavélico, ¿no? Porque el razonamiento se basa en la cantidad de horas que cayeron de dictado de clase. Claro. Pero eso podría haber ocurrido también por imperio de las circunstancias, por impericia, por no saber manejar el sistema. Pero decir que fue a propósito y todo parte de un plan. Si de plan maquiavélico hablamos, acá tenés uno. ¿Qué es lo que debería hacer el general Manini? Es muy sencillo. Cuando el fiscal lo cite, a la formalización, que parece que es lo que va a hacer, el general Manini tiene que esgrimir la Constitución. Y con eso el proceso se detiene, va a la Suprema Corte de Justicia. Cuando lo resuelva, el general Manini va a ser senador, va a tener la inmunidad de arresto. Si el proceso sigue, el Parlamento le tiene que votar el desafuero. Es algo casi imposible que suceda. ¿Se le aconsejó este camino Manini? No. Y exactamente fue eso lo que pasó. Los gobiernos que defienden la libertad de la persona tienden a que la persona no se empobrezca, porque le permiten desarrollarse. Si el gobierno va en contra de la libertad y baja la calidad de la educación, consigue eso. La libertad dicha por un derechista es solo un eslogan. La realidad es que en 15 años de frente amplismo, muchos se pudieron comprar un autito, viajar y darse algún gusto, mientras que la educación pública cuando gobernaba la derecha rogaba por el 1.8 del PBI. Lógica extraña la del diputado. Por ser benévolo. Está diciendo algo muy grave, está diciendo que se bajó la calidad de la educación a propósito. Está acusando a los gobiernos anteriores de bajar la calidad de educación. Sí, claro. ¿Sí? La única prueba irrefutable del embrutecimiento social es que este sea diputado.
El discurso de este gobierno es promover la libertad de la persona y tratar de mejorar la educación. Que el fin de este gobierno sea crear pobreza y tener gente sin educación para poder manejarla, yo no lo digo a eso. Pero usted lo dice el gobierno anterior seguro. Eso es lo que está planteando ahora. Lo digo del gobierno anterior y lo digo de experiencias de otros gobiernos, de otros países. Las pruebas PISA del 2018 arrojaron que Uruguay está tercero en lectura, segundo en matemática y tercero en ciencia. No parece estar tan horrible. Y si hablamos de la relación libertad-educación, China es un buen ejemplo donde este argumento se va al carajo. Las pruebas PISA de ese año mostró que China anda volando. Y convengamos que hasta no hace mucho, en China estaba prohibido tener más de un hijo. Se eliminó la representación docente, sindical en los consejos y justamente queda todo en la decisión del gobierno de turno. No se involucra, no se incluye la postura de las personas que están allí trabajando y que representan a un sector importante laboral, sino también en la educación. ¿Usted no ve que hay una pérdida de libertad? No. Yo no digo que le haya ido bien al gobierno en materia educativa. Lo que digo es que para tener la vocación explícita de tratar de perjudicar el desempeño de la educación, el plan que eligió es muy caro. Lo que nadie le puede tachar al Frente Amplio es que el Frente Amplio es una gran inversión sin precedentes, edilicia, en la educación y en la universidad y en salarios. Ese dinero fue a ese sector, pero luego en los contenidos de la educación, las pruebas que miden la calidad de la educación nos ponen en el último lugar. 93% de los estudiantes de UTEC a julio del 2018 es la primera persona del núcleo familiar que accede a la educación universitaria. Eso implica inclusión social, implica posibilidades, equidad, etc. El diputado va a tener que creer menos en lo que se imagina y afirmarse un poco más en los datos. El fin del partido político es llegar al poder para, desde el poder, realizar las reformas que el partido cree que son las mejores. Para usted llegar al poder, al otro le tiene que ir mal. ¿Usted estaba diciendo que al Frente Amplio le fuera mal en el gobierno pasado? En los últimos años del gobierno del Frente Amplio, le iba mal. Para que el gobierno cambiara, tenía que continuar yéndole mal al gobierno. Lo principal no es que el país esté bien, sino que yo pueda llegar al gobierno para impulsar mis reformas. Que al gobierno, que es mi oposición, le vaya mal, sin importar cómo le va al país. Para un partido político que aspire a llegar al gobierno, es esa la filosofía. Siempre. Ahora, Cabildo abierto. No, Cabildo abierto no, porque Cabildo abierto nunca va a ser gobierno. Pero con el embrutecimiento de la población... Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.